Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití ha pasado de ser la tierra de nadie a ser la tierra favorita de bandas asesinas y criminales que han sembrado caos, desorden, terror y, al parecer, la tierra de algún listo ambicioso de poder que ha sacado ventaja de todo este desastre. Con el primer ministro Ariel Henry al frente del gobierno, de manera inconstitucional, porque si ya se le consideraba ilegítimo a Moïse, que fue escogido por una mínima parte del electorado haitiano, imagínese usted de qué legitimidad puede gozar aquel que no recibió aprobación de ninguna estructura estatal para decirse cabeza del Estado. Pero claro, ¿la aprobación de quién? Si tampoco hay parlamento en Haití desde enero de 2020, luego de que Jovenel Moïse se negó a organizar elecciones legislativas y por ahí empezara su desgracia. En agosto de 2021, la Comisión para una Solución Haitiana a la Crisis, junto con grupos de la sociedad civil y partidos políticos conocidos como el Grupo Montana, intentaron llevar a cabo el llamado Acuerdo de Montana. ¿Con qué finalidad? Con la idea de establecer un nuevo gobierno de transición capaz de organizar en Haití elecciones libres y justas. ¿Qué cree usted que pasó con ese esfuerzo? Pues lo que para sorpresa de nadie estaba destinado a suceder. El 31 de enero de 2022 se eligió como presidente interino de Haití a Fritz Jean, exdirector del Banco Central Haitiano, pero la comunidad internacional, como el gobierno de Henry, le negaron el reconocimiento. En este momento, el Estado y gobierno haitianos no cuentan con un solo funcionario legítimamente electo desde 2016, es decir, hace 7 años, casi 2 ciclos electorales completos, ya que los últimos senadores haitianos electos terminaron sus mandatos justo el 11 de enero de 2023. Una Cámara de Senadores que debería estar integrada por 30 legisladores y una Cámara de Diputados que debería estar integrada por 119 legisladores, hoy no sesiona. Por si fuera poco, un sistema de justicia incapaz de emitir fallos, porque solo operan 3 de los 12 jueces que deberían integrar la Suprema Corte de Justicia. Y cuando el Consejo de Ministros intentó designar a 113 jueces para robustecer la capacidad del sistema judicial, el primer semestre del 2022, ya en junio de ese mismo año, los pandilleros dueños de Haití asaltaron por tercera vez el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, robando y destruyendo pruebas que son imposibles de recuperar porque los tribunales haitianos, como se podrá usted imaginar, no tienen herramientas ni copias digitales de los expedientes. Lo mismo habrían hecho en mayo de ese año para saquear las oficinas de jueces y comisarios adjuntos del gobierno. Pero muy significativamente, en octubre de 2021, derribaron las puertas de las oficinas del responsable de la investigación sobre el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse. ¿Qué es Haití entonces? Un defecto del sistema democrático pocas veces visto, sin presidente legítimo, sin legisladores en funciones, sin quórum para conocer e impartir justicia y con miles de privados de libertad en condiciones de arbitrariedad. Soy Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Gracias, Marjorie, por invitarme al primer programa de relanzamiento de este proyecto tan interesante y único en la República Dominicana. Yo me siento emocionada de tenerte aquí en Esfera Global. Gracias por siempre aceptar la invitación. Estamos hablando sobre Haití, que es un tema favorito de ambos, y en otras ocasiones lo hemos abordado. Retomando quizás la contemporaneidad, la muerte de Jovenel Moïse, ¿por qué llega a ese punto? Se habló muchísimo en los medios, pero necesitamos encontrar un nexo entre la grave crisis actual y cómo llegó él ahí a esas puertas de gravedad. Bueno, yo creo que Moïse llegó a esa situación porque era parte de esa complejidad que se vive en Haití desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde su nacimiento. Pero bueno, colocándonos aquí, ¿verdad?, en el contexto actual, porque a Jovenel Moïse se le acusaba de ser parte de grupos del crimen organizado.
¿verdad?, en el que estaban involucrados empresarios, políticos e incluso las instituciones del Estado como encargadas de velar por el orden, como la Policía Nacional. Y parece ser que él quería posponer el proceso electoral y estaba afectando intereses, grupos que incluso lo llevaron al poder, como Martelly. Y entonces eso le provocó esa situación, pero todavía no está claro cuáles fueron los grupos que atentaron contra su vida y por qué razón llegó eso a desembocar en esa situación de violencia. Ahora, hay una cosa así clara en esta cuestión que está viviendo Haití. Haití trae eso en su ADN. En Haití se han asesinado 5 presidentes, Sí. pero han destituido 22. Y lo extraño es que poca gente sabe que el libertador de Haití, ¿verdad?, Dessalines, murió asesinado. Él proclama la independencia y no dura ni siquiera 2 años después de proclamada la independencia y es asesinado por las personas que le acompañaban. ¿Tú piensas que hay una especie de suerte maldita en Haití? Tú sabes que siempre se habla de eso. Hay mitos, hay prejuicios de carácter religioso, ¿no?, por aquello del vudú y eso. Pero fíjate, yo creo que lo que ocurre en Haití es parte del origen de la propia nación. ¿Cómo se origina Haití? Haití se origina por las despoblaciones de Osorio, ¿verdad? Se dejó la parte occidental vacía. Sí. Y se dejó vacía porque los españoles tenían miedo del comercio informal, del contrabando y todo ello. Pero había un elemento religioso también, Marjorie, porque algunos historiadores dicen que la corona quería evitar que los holandeses trajeran la Biblia luterana, ¿verdad? Y entonces empezaran a invadir con la nueva religión a una colonia que era católica. Entonces, desde ahí empieza todo. Llegan a la Tortuga, ¿quiénes? Piratas, corsarios, bueno, toda suerte de bandidos y de personas con autoridad de los estados, porque los corsarios no eran más que piratas con autoridad de los reyes para hacer todas sus diabluras y desmanes, provocar sus desmanes. Y así se conformó aquella sociedad, así fue que se fue conformando aquella nación, de piratas, de delincuentes, pero luego de eso, cuando los franceses ocupan la parte que dejó vacía España, se convirtió en la colonia más próspera de todo el hemisferio. Es. La más próspera. Sí. El azúcar que se consumía en el mundo para el siglo XVII se producía en Haití, dice Juan Bosch, en Capitalismo Tardío en la República Dominicana. Pero no solo azúcar, ellos exportaban piel, exportaban además añil para teñir y esas cosas. Tenían energía eléctrica. Tabaco. Un desarrollo de infraestructuras, en fin, o sea, impresionante. era la colonia más próspera de todo el hemisferio, incluyendo las 13 colonias de lo que hoy es Estados Unidos. O sea, que estamos hablando... Con su propio ejército. Claro, de un país que nació, diríamos, de la prosperidad. Pero ¿qué ocurre? Luego de la guerra, aquella guerra complejísima, en donde se conjugaron todas aquellas confrontaciones de carácter racial, de independencia y social, devino en esta tragedia crónica, donde, bueno, el libertador es asesinado, un libertador que se autoproclamó emperador. Oye este detalle, se autoproclama emperador y se autoproclama además libertador y vengador, según la Constitución haitiana, y vengador, y declara además en esa Constitución, y eso lo digo por el tema racial, que todos los ciudadanos haitianos eran negros independientemente del color de su piel. El negrerismo. Sí, entonces es una constitución realmente racista, sí, lo es. Una constitución racista, o sea, se crea el primer estado que se libera por cuestiones raciales, pero a su vez asume la constitución un carácter racista. Entonces, de ahí viene todo este tema, se destruyó todo el aparato productivo que fue creado durante la colonia y a partir de ahí jamás se ha creado un aparato productivo funcional que creara un Estado sólido y fuerte. Y yo pienso que esa es la raíz de todos los problemas que han venido, de los golpes de Estado, de que llegara un François Duvalier, de que llegara un Baby Doc, y de que llegaran todos estos presidentes, con excepción de uno que para mí yo creo que fue el que más estabilidad
concordia, armonía llegó, que fue el presidente René Preval, que tuvo unas excelentes relaciones muy afable, con la República Dominicana. Sí. Un tipo buena gente, no contaminado con las mafias que por lo general gobernaban aquel país, y entonces era un tipo limpio, pero no gozó, aunque gozó del favor del pueblo, no gozó de las élites tradicionales haitianas que dominaron y han dominado el país desde 1804. Yo creo que ha sido un excelente resumen histórico como para introducir ese contexto sin el cual no se puede entender el tema haitiano y al que está dirigido este programa en especial, un aspecto histórico y el aspecto político, porque hay una suerte ahí de cadena entre un evento y el otro. Vamos a una breve pausa y continuamos en el siguiente bloque. Bien. A la pausa. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS. Usted está viendo hoy Esfera Global y hablamos sobre la maldición de Haití con Manolo Pichardo, secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo, experto en el tema. Hemos contextualizado ese origen del mal, de ese vecino nuestro que nos da tantos dolores de cabeza. Pero, ¿lo que le pasa a Haití es culpa de Haití o es culpa de quiénes? Yo pienso que es culpa de sus dirigentes. Hay un mal de origen. Como dije, la independencia, 1804, destruyeron el aparato productivo. Luego sus gobernantes se convirtieron en geófagos, o sea, gente que solo tragaban tierra, querían tierras y más tierra. Por eso hay una diferencia. Fíjate que hace 60 años la República Dominicana y Haití tenían un Producto Interno Bruto parecido, ¿no? Sí. Casi igual. Hoy la diferencia es brutal. El Producto Interno Bruto de Haití es de 19,000 millones de dólares, si llega. No recuerdo, y el de nosotros es de casi 120,000 millones de dólares. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Ellos que destruyeron su aparato productivo y que no tuvieron una visión capitalista del desarrollo de su país. Si hacemos un repaso rápido de cuál ha sido la visión, la política exterior de la República Dominicana hacia Haití, ¿en cuáles gobiernos se ha puntualizado más una visión correcta y qué opina de la actual política exterior que tenemos hacia Haití? Mira, en los últimos años yo creo que la política exterior frente a Haití de República Dominicana ha sido la de Leonel Fernández. O sea, él tuvo la suerte también de tener un presidente del otro lado que tenía una visión parecida a él. Sí. Crear armonía, saber que cada lado es una realidad
y teníamos que primero reconocer que es una realidad que existe, que no la podemos cambiar, entonces había que regularizar el mercado, había que regularizar las relaciones y tener relaciones armónicas. Luego, con Hipólito Mejía era una relación un poco accidentada, que uno no sabe hacia dónde iba, como ahora. Nosotros no sabemos cuál es la política exterior del gobierno de la República Dominicana, ni frente a Haití, ni frente a nada. Usted sí parece tenerlo claro. ¿Cuál sería la solución al problema? Mira, ¿contundente o tajante? No, como vaya tajante, a sonar? la comunidad internacional tiene que, diríamos, intervenir en Haití. Solo Haití no puede resolver el problema Pero de es una pacificarlo. comunidad internacional sorda, Bueno, desinteresada. no es sorda, es disfuncional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional ahora tiene otras prioridades. La comunidad internacional es Occidente, hablemos claro. Y Occidente está ahora en un punto de sobrevivencia frente a países que emergen. Como Entonces, China. ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? Sobrevivir. Por eso, Haití no es importante. América Latina solo será importante en la medida que se empiece a alinear en el polo que se está conformando. Pero Haití no es una amenaza. Y como no es una amenaza para la sobrevivencia de Occidente y de Estados Unidos, que es quien lidera a Occidente, entonces Haití no es, diríamos, motivo de preocupación. Solo cuando hay más haitianos de la cuenta. Bueno, husmeando por allí. esa es otra cosa. Si los haitianos empiezan con ese corredor que han creado, que empieza desde Brasil y llegas hasta México para cruzar las fronteras de Estados Unidos, entonces sí ya les preocupa. Y les preocupa por lo siguiente. Bueno, porque son negros que van a entrar. Porque hay muchos países que no tienen visa para entrar a Estados Unidos. Sí. Los países que son blancos. Pero si es de África o si es de Haití, o si es de otro país pobre que no tiene que aportar mucho, entonces hay que buscar los caballos, lanzarles latigazos y cuerdas, como hicieron con los haitianos cuando estaban expulsándolos del territorio estadounidense. Con una comunidad internacional que se diga Occidente, que se diga sobreviviendo a países emergentes, dígase China. Así es. ¿El problema no tiene solución? El problema, la solución al problema es bastante difícil. Por el momento, lo que hay que procurar es que la comunidad internacional, la nueva comunidad internacional multipolar, ¿verdad? Que genere conciencia de que hay un problema humano allí. Porque hay un problema humano. Tú dabas algunos datos de que el 40% de los ciudadanos está atravesando por situaciones alimentarias difíciles. De hambre pura. ¿Verdad? Entonces, sufriendo hambre pura. Incluso hay un dato de que los haitianos hacen galletitas de lodo para sobrevivir. Un drama, o sea, que yo no había visto nunca, ni he escuchado sobre eso en ninguna parte del mundo. Entonces, hay que crear conciencia. La nueva comunidad internacional que se reconfigura, ¿verdad? Que suponemos que tiene que ser más sensible, que tiene que estar más atenta al tema de la cooperación, debe poner atención a Haití. Muchas gracias, Manolo, por esta edificante intervención en Esfera Global. Gracias a ti. Continuamos. Las pandillas haitianas están organizadas en al menos 200 agrupaciones que se reparten por todo el territorio. 95 están asentadas en la capital, Puerto Príncipe. Intensificaron su control sobre áreas estratégicas mediante y con aumento de la violencia, impidiendo, por ejemplo, la distribución de combustibles en la principal terminal de la ciudad. Estos son datos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional de octubre de 2022. La Organización de las Naciones Unidas estima que las pandillas haitianas controlan el 60% de Puerto Príncipe, aunque la percepción de muchos haitianos es que casi toda la ciudad ha caído en manos de los grupos criminales, según Associated Press. La pregunta es, ¿cómo y quién las patrocina? ONU Haití cuenta que en los últimos 5 meses del 2021, esto es, entre agosto y diciembre de ese año, 396 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas. En el primer trimestre de 2022, entre enero y marzo, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas. Y en los primeros 3 meses de 2023, de enero a marzo, 395 personas fueron secuestradas y 846 asesinadas en territorio haitiano, con un 28% de aumento en los niveles de violencia respecto al trimestre anterior.
Eso es espeluznante. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití, BINU, informó que hasta octubre de 2022, la grave ola de violencia desplazó a cerca de 96,000 personas del área metropolitana de Puerto Príncipe, donde están distribuidas una gran mayoría de las organizaciones vandálicas, disputándose el control de la ciudad y dejando 20 masacres desde el 2018 y cerca de 2,000 homicidios violentos hasta la fecha. Pero ojo, el control de territorios estratégicos mediante caos, secuestros y asesinatos no son las únicas fatalidades que ocupan a las pandillas haitianas. La violencia sexual para sembrar terror y control entre enero y marzo de 2022 en los vecindarios dejó en promedio a unas 98 víctimas por mes en los territorios controlados por estas, dice la BINU. En lo adelante, el índice de criminalidad se duplicó con creces. Entre enero y marzo de 2023 ocurrieron más de 1,600 incidentes, entre homicidios, violaciones, secuestros y linchamientos. ¿Sabe usted cuánto se incrementó en un año para el mismo periodo? El año anterior se registraron 692 incidentes y en 2023 908 incidentes más. Según esos datos de la Policía Nacional y ONU Haití, esto equivale a un 231%, algo que enmudece al más elocuente. Más del 42% de los haitianos necesita asistencia humanitaria y el 40% de todo el país está en situación de inseguridad alimentaria grave, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA. Pero honestamente, cualquiera que no sea especialista sabe que eso es así. Naturalmente, hubo manifestaciones en las calles en 2022 en contra del gobierno y del incremento de la violencia, entre otras tantas desgracias. Pero el problema de las pandillas es más complejo que protestar, porque está lo que se ve y está lo que no se ve. No nos crea a nosotros, créale a los organismos que aportan data y sostienen observatorios en el terreno cuando apuntan que hay una fuerte vinculación, una suerte de contubernio maldito entre las pandillas, los políticos y empresarios haitianos. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS.
¿Qué pintan los organismos internacionales? Esa es una pregunta recurrente en la esfera global. La organización Fondation Leclerc emitió un documento de denuncia atribuyendo la responsabilidad de los casos de robo, violaciones, incendios, destrucción de bienes públicos y privados, así como desplazamientos masivos a la gestión del primer ministro haitiano, Ariel Henry, el cual, según esta denuncia, fracasó en su misión de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos haitianos. Tras el anuncio de recorte de los subsidios a los combustibles que hiciera el primer ministro, la crisis escaló a un nuevo nivel, tema recurrente. Haití experimenta la peor hambruna de su historia. 4,7 millones de personas enfrentan hambre pura. ¿Usted sabe lo que es hambre pura? Es una situación de vulnerabilidad alimentaria grave. Es no pasar ni agua por la boca. Todo ello derivado de fenómenos climáticos, políticos, sociales, lo dice la FAO. Y no solo eso. Según el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, a finales de marzo de 2023, el número de muertos a causa del brote de cólera aumentó a 640 y aumentaron los casos sospechosos en la población infantil menor de 4 años. A 5 meses de la reaparición de la enfermedad, se contabilizan más de 38,000 casos de posibles contagios y más de 32,000 personas requirieron hospitalización por complicaciones. En esa tierra parece que ha caído un mal de los más oscuros. Las autoridades no tienen cordura. En marzo de 2023, la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Emily, llamó a la población civil a defenderse de las bandas armadas. Algo como decir, sálvese quien pueda, en la tierra de los bárbaros. Como usted sabrá, aquello resultó en el llamado movimiento Vuaquel, en español pene pelado o col rizada, desde finales de abril de 2023, cuyos integrantes terminaron linchando a un grupo de 14 personas que iban a ayudar a los bandidos armados en plena vía pública. En plena vía pública. El periódico Le Nacional le dedica un artículo a este tema en el que define a este movimiento como una dinámica de desobediencia civil a través del lenguaje, como una especie de grito de guerra contra un poder que es denunciado por el pueblo y la expresión ya circula en la palabra común del pueblo haitiano. Pero ¿puede funcionar un binomio compuesto por un pueblo caótico, empobrecido, con hambre aguda, sin reglas ni autoridades, y un cuerpo policial en las mismas condiciones descritas porque al final son los mismos ciudadanos quienes lo integran? La respuesta la tiene el doloroso poema de Jaime Sabines, Espero curarme de ti, en el que expresa el terrible dolor de una separación diciendo, esto es más parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Cualquier cosa amarga, como una guerra civil, mares de sangre sin fecha de caducidad, podría ser una consecuencia a citar. Pero nuestros amigos, y sobre todo amigos del pueblo haitiano, los organismos internacionales, quieren ayudarlo poniendo unas cifras de reír sin parar a la solución de este caos. El Consejo de Seguridad de la ONU propone, por ejemplo, su ayuda para celebrar nuevas elecciones legislativas y presidenciales en Haití. Y el lío actual, nos saltamos esa parte, la pacificación que la logren los muchachos solos. El grupo de trabajo del Consejo Permanente sobre Haití de la Organización de los Estados Americanos y todos los involucrados en este tema, honestamente, utilizan palabras como preocupación, consternación, recomendación, necesidad, apoyo, llamado, reflexión y la medida puntual por la vía positiva, es decir, la acción armada por la fuerza para ordenar el territorio. Bien, gracias. Desde octubre de 2022, el representante especial de la Secretaría General de la OEA, Haití, Cristóbal Dupuy, y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, pidieron la asistencia de una fuerza internacional para la violencia, y el primero no ha parado de recriminarles a los delegados del grupo de trabajo del Consejo Permanente su tardanza para abordar la situación haitiana. Porque para ayudar a otros países en crisis, la asistencia no pasa por caminos tan tortuosos, decía él, sobre todo ante una organización que para eso fue creada. Como la serpiente que se comió la cola, todos saben cuál es la clave del problema, pero solo los estadounidenses, y hay que ver con cuáles intenciones,
Hablan de sanciones a políticos y empresarios corruptos y herramientas de seguridad para eficientizar el trabajo realizado por la Policía Nacional en su lucha contra las pandillas. Soy Ramón Pérez Tejada, director general de Desarrollo Fronterizo. Es un placer compartir con usted mayor y nueva vez. Bienvenido a Esfera Global. A mí me da mucha alegría recibirlo y debo decir que el conocimiento que hemos adquirido desde la academia sobre estos temas no se puede ni comparar con el hecho de haber estado en el lugar. Y Esfera Global fue por primera vez a recorrer la carretera internacional gracias a la solidaridad del conocimiento de usted que nos hizo esa invitación. La no verdad, lo olvidamos. no, la verdad que fue un placer estar en ese recorrido conjuntamente con tu equipo para que vieran de primera mano qué se vive en la frontera y cómo se vive. Esa es una experiencia que todo dominicano debería conseguir, Pienso ¿no? que Lograr. sí, coincidimos en eso totalmente. Así que agradecidos por siempre. Entremos en materia. ¿Cuál es la situación actual de la frontera? En ese momento estaban inaugurando la carretera internacional, el primer Picasso, y había algunos conflictos. ¿Cómo ha evolucionado todo por allí y qué logros puede exhibir? Mira, la verdad es que la frontera viene y va constantemente, porque es la vida cotidiana de la población dominicana y la población haitiana. De tiempo en tiempo surgen los conflictos comerciales, las autoridades locales generalmente los resuelven. Siempre hemos dicho que los temas de la frontera son de mayor solución cuando interviene la autoridad local, porque esa confrontación que muchas veces se vende, que se vive en la frontera, no es tal. La gente vive como familia, como vecinos, realmente. Y cuando venimos a espacios como este, que tiene tanto interés en que la población se entere de cómo es la situación, tenemos que decirlo. Una cosa es lo que se vende en los medios de comunicación y otra cosa es lo que se vive en el día a día en la frontera, sin dejar de reconocer que hay algunos elementos que distorsionan. Sí, sí, por ejemplo, en las ciudades de la frontera, las dominicanas, en la actualidad tú te encuentras con muchos enajenados mentales, pero es que los traen desde Haití de manera intencional y los sueltan en esas comunidades para que sobrevivan. Entonces, constantemente se están haciendo esfuerzos para devolverlo a su país. Repatriar. Pero la verdad es que se está ahora mismo ya en un proceso avanzado de la construcción de la verja fronteriza que va a traer la solución a esa dificultad, como también la dificultad de los robos. El contrabando va a sufrir un embate importante y por primera vez yo siento que el Estado Dominicano va a tomar el control de la frontera Mayores, por primera vez ¿Qué en tiempo toda su historia. estiman que se tardará ya terminar con la verja? Mira, antes de agosto se va a inaugurar la primera parte. ¿Cuántos kilómetros 54 kilómetros. ¿Cuántos Sobre kilómetros todo, en total tiene la frontera? 350 kilómetros tiene Y la se van a frontera. inaugurar antes de agosto 54. Sí, pero lo que pasa es que la verja no es en toda la frontera, porque recordemos, y tú viviste esa experiencia, que hay zonas de la frontera donde tú no tienes que construir verja, porque no hay la posibilidad del acceso a la República Dominicana y no hay una población haitiana que esté pensando en cruzar hacia la República Sí, Dominicana. hay un terreno realmente inhóspito, Correcto. montañoso. Entonces, muy en esa difícil. zona no es necesaria la construcción de la verja. Ahora, en la zona donde hay grandes concentraciones de población, un intercambio comercial importante y facilidad de acceso, en esos lugares se va a construir el muro inteligente, que la gente tiene que entender que no se trata de una verja fronteriza, sino de una verja que procura la administración de la frontera, que son cuestiones totalmente diferentes, con vía de acceso a ambos lados. Gestionar los flujos, ¿no? Correcto. A partir de esa inauguración, se podrá acceder a la República Dominicana solo por las puertas autorizadas.
Ahora no habrá la justificación de que la frontera es abierta y no sabemos por dónde entraron. No, habrá una responsabilidad bien definida. Si entró, fue porque se le permitió entrar. Entonces será más detectable el tema de la corrupción. Correcto, porque incluso la verja está monitoreada desde Santo Domingo. Hay un gran centro, un observatorio del Ministerio de Defensa, que puede ver desde acá todo lo que pasa en la frontera, en la verja, absolutamente todo. De ahí que el personal que esté asignado sabe que está siendo fiscalizado de manera permanente. Institucionalmente, yo te puedo decir que en este momento Haití no existe. Por más esfuerzo que se estén haciendo, por más imagen que se quiera vender hacia el exterior, no hay institucionalidad en Haití. Y eso dificulta cualquier tratamiento que queramos darle a la relación binacional. Vamos a aprovechar esta intervención para ir a la pausa y retomamos entonces con esas iniciativas del gobierno dominicano en la política exterior y relaciones binacionales con Haití. Continuamos. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. La maldición de Haití hoy en Esfera Global. Me acompaña el director de Desarrollo Fronterizo, el señor Ramón Ernesto. Como siempre, un placer. En el bloque anterior estamos hablando de esa falta de institucionalidad que hay hoy en Haití, con una ausencia casi total de autoridades que dificulta naturalmente cualquier intento de relación, cualquier diálogo, cualquier meta entre ambas naciones. Siendo ese el contexto, ¿cómo ve el gobierno la política exterior hacia Haití en este momento? Mira, el gobierno tiene claro de que no es con Haití como Estado quien debe conversar, es con la comunidad internacional. Y por primera vez un presidente dominicano ha ido a esos organismos a decirle, óiganme, hay un problema en Haití, y no es responsabilidad de la República Dominicana, ya hemos hecho demasiado, porque los otros negociaron siempre la situación Pero no, de Ramón, Haití. ahí debo decir, por ejemplo, Juan Bosch fue y denunció, en su momento lo hizo, también lo hizo Leonel Fernández. Balaguer en su momento tuvo intervenciones sobre ese tema, aunque sabemos que la visión de Balaguer era más de la tendencia dictatorial, y Sí. fueron relaciones tensas, pero sí hemos reconocido y habremos de reconocer ese esfuerzo del presidente Abinader
en todas sus intervenciones, que ha llamando sido, a la comunidad que ha sido internacional. un esfuerzo serio, Así es. enfocado en la República Dominicana. Que cuando ustedes hablan de maldición haitiana, la maldición haitiana es que nunca ha habido un liderazgo en Haití que crea en Haití, que lo que han procurado es beneficios personales y crear emporios económicos individuales al margen del destino del pueblo haitiano. Ningún líder haitiano se ha sentado a construir una nación en Haití, y eso ha conllevado un descreimiento de la población en el liderazgo haitiano, al punto de que hoy en día tú no encuentras la manera de articular un movimiento político que se convierta en una fuerza que construya nada en Haití. Es el sálvese quien pueda, y no le podemos echar la culpa al pueblo haitiano. Es a su liderazgo. Sí, es un pueblo desgraciado Es realmente. a su liderazgo, Marjorie, que lo reitero, no han creído nunca en construir una nación haitiana. Y su esfuerzo diplomático ha estado en una sola dirección: venderse como víctima de República Dominicana. Y mientras tú te estés autovictimizando, tú no vas a construir futuro. Esa es la maldición haitiana. Todos estos embates naturales vienen justamente del tratamiento que ese pueblo le ha dado a su suelo, que ha destruido el medio ambiente haitiano. Y eso tiene consecuencias: la tierra da y cobra también, lo Hay sabemos. autores que desde antaño habían advertido que Haití salió perjudicado en ese reparto de tierras cuando se firmó el tratado de la división No, es que Haití, fronteriza. es que eso no es verdad, porque a la gente como que se le olvida cómo surgió Haití. Fueron los esclavos fundamentalmente de los ingenios que salieron huyendo hacia un lugar que no estaba poblado y construyeron un espacio que luego fue del interés de otras potencias mundiales, y lo fueron a organizar. Entonces, desde el principio, lo que esos primeros pobladores escogieron como hábitat fue ese pedazo de la isla, no fue más de ahí. ¿Por dónde llegó Cristóbal Colón a esta isla? Fue por Puerto Plata. Pues ahí se estableció la primera ciudad en Puerto Plata. Otra gran ciudad importante fue Montecristi, y estamos hablando de aquella época, Entonces, todo ese territorio siempre fue dominicano o español en su momento, y los haitianos se ubicaron siempre en ese espacio, e incluso durante la dominación de los 22 años de Haití sobre la República Dominicana, ¿dónde estaba la sede de su gobierno? Era en el mismo Puerto Príncipe. ¿Dónde estaban sus ciudades más importantes? Sí. Puerto Príncipe, haitiano. O sea, Exhibió ellos siempre, sí, ni siquiera en la época en la que tuvieron el dominio de esta isla, trasladaron su población hacia acá. Ni siquiera en esa época. Entonces, quienes están sosteniendo esa teoría a nivel internacional no conocen cómo se conformó el pueblo haitiano. Finalmente, Ramón, ¿qué usted opina del pacto migratorio, todo aquel conflicto que hubo, que si se quería introducir a hurtadillas en el Congreso, que si la República Dominicana toda se opuso a ese pacto, la oposición acusa de que era un intento vil del gobierno, los dominicanos siempre con este tema migratorio, con una alta sensibilidad? ¿Cuál es la visión oficialista? No, lo que pasa es que la gente no ha entendido que si tenemos en la presidencia a un estratega, tiene que comportarse como estratega. Y Luis Abinader, que mucha gente no lo sabe, ha sido el estratega del PRM y es el estratega del gobierno. Nunca hubo la intención de aprobar ningún pacto que fuera contrario al interés dominicano. Los organismos internacionales quisieron que se conociera el pacto. Vamos a conocerlo. Enviémoslo al Congreso, para que en el Congreso todas las fuerzas vivas de la nación expresaran su opinión y la comunidad internacional tuviera clara cuál era la visión de la sociedad dominicana en su conjunto respecto de ese tema. Pero desde el principio, el presidente dijo: en República Dominicana no hay manera de crear centros de refugiados haitianos,
por la historia Es de ambos imposible, países, no hay imposible. manera. No hay manera de impulsar ninguna política que conlleve la vinculación de ambos países como si fuera uno solo. Siempre estuvo claro eso. Y miren, yo creo que todo el que ha observado al presidente en los conclaves internacionales ha tenido que entender que se ha parado al lado del presidente norteamericano y ha dicho, intervengan en Haití, ya República Dominicana no da más porque no puede dar más. Lo ha dado todo. Ni tiene con qué. Y no tiene con qué, evidentemente. Y el presidente lo ha dicho de esta manera, hemos hecho demasiado ya. Pues aclarado está. Un placer Muchísimas compartir gracias contigo. por siempre estar aquí de manera tan solidaria y considerada. Continuamos. ¿Y qué pintan los dominicanos en esta historia? Haití está disfuncional, caótico, defectuoso, inoperante, fallido, colapsado, enfermo, grave, errático, trastornado, secuestrado, fuera de récord, huérfano, acéfalo. Pero tanto por proximidad como por parecer una bola de fuego en cuyas manos nadie quiere sostener, eso no le importa más que a los dominicanos, a quienes cada mínima cosa que suceda allí, buena o mala, les salpica, les afecta. Pero lo hemos dicho aquí muchas veces, la República Dominicana vive de espaldas a esa realidad y no conoce a sus vecinos, su día a día, su idioma, su política y menos conoce sus sentimientos. Empezando porque los dominicanos se independizaron de Haití, no de una potencia europea, como sí lo hizo Haití de los amigos franceses, y terminando por una cuestión de supervivencia. Los haitianos no comprenden ni pueden hacerlo aquellos criterios de indivisibilidad, independencia, soberanía y frontera de los dominicanos, porque están contrapuestos a los de unidad e indivisibilidad de este territorio que una vez ellos gobernaron. Son temas geopolíticos, territoriales, sociopolíticos, distantes a nuestras diferencias culturales. No es de negritud o del vudú, sino de un discurso político largo, viciado y dirigido desde antaño. Veamos la historia, porque usted está obligado a conocerla. El más grave de los incidentes entre ambos países ocurrió en 1937, cuando Rafael Leónidas Trujillo ordenó la matanza de negros dominicanos y haitianos, hecho conocido como el Corte. Rompió relaciones con los vecinos por desacuerdos con el presidente haitiano, Elil Scott, de quien había sido amigo en el pasado. Durante su régimen inició una campaña anti-haitiana utilizando argumentos de tipo racistas, propaganda que tuvo como protagonistas a intelectuales de la altura de Tomás Hernández Franco, Carlos Sánchez y Sánchez, Manuel Arturo Peña Batlle y Joaquín Balaguer. Muere el dictador en 1961, llega Juan Bosch en 1963 y las relaciones con Haití, gobernado por el dictador François Duvalier, fueron en extremo difíciles, pues el presidente dominicano se oponía a la sangrienta dictadura duvalierista. Bosch no invitó al jefe de gobierno haitiano ni a ningún otro funcionario haitiano a su juramentación presidencial. Denunció el convenio de contratación de jornaleros haitianos para la industria azucarera dominicana y terminó con las relaciones bilaterales dominico-haitianas cuando la dictadura duvalierista atacó la embajada de la misión dominicana en Haití. Durante los gobiernos del presidente Balaguer, Haití vivió la dictadura de los Duvalier, Papa Doc y Baby Doc, padre e hijo respectivamente. Las relaciones estuvieron caracterizadas por la desconfianza, propio de la ideología negrerista que servía de sustentación a la dictadura. Balaguer, como pensador en la tiranía trujillista, sostuvo los mismos lineamientos fundamentales del pensamiento conservador que sirvieron de sustento a la vez a la dictadura. Jorge Blanco redefinió la diplomacia dominicana y provocó un acercamiento luego del distanciamiento profundo durante la dictadura en los aspectos de cooperación económica y cultural recíprocos. Mientras que en el periodo de los 12 años de Balaguer surgieron conceptos de diplomacia, de la democracia,
Se promovió un diálogo constante y transparente en las relaciones bilaterales en respuesta, sin embargo, a los reclamos de la nueva realidad política internacional y a las exigencias de sectores de poder del país que crecían con el uso intensivo y extensivo de la mano de obra haitiana. Desde su llegada al poder, el presidente Fernández emprendió una política exterior moderna, dinámica y renovada, con una nueva visión de la diplomacia de diálogo y transparencia. Esbozó un programa común de inversiones junto al gobierno haitiano y con el apoyo de la comunidad europea dentro del marco de la cooperación del Acuerdo de Lomé. Estableció una comunicación efectiva que contribuyó a la creación de un clima de confianza y cordialidad en las relaciones bilaterales. El 12 de enero de 2010, la maldición apareció disfrazada de aquel terremoto de magnitud 7.3 en el que murieron más de 200,000 personas y el primero en estar allí fue el presidente dominicano Leonel Fernández. Realizó diferentes cumbres y foros internacionales solicitando la cooperación internacional para dotar de mayor formalidad la política bilateral. Se ponderó la necesidad de establecer en la Estrategia Nacional de Desarrollo las relaciones con Haití. Y donó la Universidad Juan-Henri Christophe, una de las más significativas expresiones de la solidaridad dominicana. Durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, se creó la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, dirigida a coordinar los planes de desarrollo de esa zona con una política de acciones sociales. El gobierno del presidente Medina se vio obligado a enfrentar serias tensiones en las relaciones con Haití, generadas principalmente por la veda impuesta por Haití a productos dominicanos, la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, las políticas migratorias implementadas por la República Dominicana y las repatriaciones, que complejizó el panorama binacional y no hubo grandes avances. Luis Abinader llega fervoroso al poder, cual Mesías esperado, para intervenir por primera vez en la historia de estos pueblos, con fórmulas contundentes para resolver lo que nadie nunca resolvió. Recordamos, acciones para desarrollar la frontera en lista de espera, reuniones con un presidente que no gozaba de legitimidad en ese momento y toda una parafernalia anunciada con la presencia del presidente dominicano en el sur en las pocas veces que le vería pisar sus calles. En la última rendición de cuentas del 2023, el presidente dominicano dispuso la creación del Plan de Nación frente a la crisis haitiana para presentar propuestas y conciliar criterios, aunque el pueblo dominicano pedía respuestas con una fatiga histórica y miedo longevo al tema de la seguridad fronteriza, que sigue pendiendo de un muro, necesario sí, pero lento según las circunstancias. Intenciones y deseos tiene, sin dudas, experiencia, profesionalidad y resultados en el manejo de la política exterior, pocos. Controlar la migración haitiana irregular hacia la República Dominicana implica entender la trascendencia del amiguismo, por ejemplo, con los Estados Unidos, que logró poner en apuros a Luis Abinader al querer tirarle encima la responsabilidad de convertir a la República Dominicana en el contenedor de haitianos para frenar la llegada hasta sus costas y tener una tierrita ahí para repatriar alegremente y sin consecuencias internacionales a los cientos de miles que no encuentran dónde meter en su territorio. Implica la no sumisión para firmar pactos abusivos, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, que bien este gobierno quiso meter colado y a hurtadillas en el Congreso, y no le fue posible gracias a los congresistas y dominicanos valerosos que se opusieron y arrodillaron al gobierno. Y por supuesto, controlar el tema haitiano implica disponer de un presupuesto infinito de miles de millones. Daniel Rivera, ministro de Salud dominicano, enfatizó que un 27% de los programas para pacientes con VIH-Sida y tuberculosis se invierten los haitianos en territorio dominicano y el 14% del presupuesto de salud está dirigido a parturientas haitianas. En resumen, amigo, amiga, además de voluntad política, de esfuerzo económico, de especialización, este es un asunto de mentalidades. Y como dijera Fernand Braudel,
Las mentalidades son prisiones para condenas largas. Presidente Abinader, usted no ha solucionado nada. Tampoco tiene con qué. Decía Flaxo en un trabajo antiguo para nosotros muy actual, para esas estructuras construidas en el tiempo largo, no existen fórmulas capaces de cambiarlas en tiempos cortos.